tal? Buenos días, buenas noches, un saludo muy cordial a los televidentes y seguidores de las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas al primer foro temático nacional de la campaña Hashtags Protagonistas, Paridad, Poder, Juventudes, que en esta oportunidad pondrá sobre la mesa de las y los candidatos una temática que preocupa y preocupa de manera muy particular al movimiento de mujeres en toda Bolivia. Acceso a la justicia, violencia e institucionalidad de género. Este tan importante foro está siendo transmitido en vivo a través de las redes sociales de Hashtags Protagonistas de la Pública. También a través de las radios afiliadas que son Radio Pachamama en El Alto, Radio Libertad en Tarija, Radio América en Chuquisaca, Radio Alternativa en Santa Cruz y Radio Encuentro. Y para quienes no pueden seguirnos en vivo, en la red RTP, que va a transmitir este evento en diferido el viernes a partir de las 21:30. Primero y antes que nada, gracias por el acompañamiento a estos medios de comunicación amigos y a todas las organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con algo muy importante, que viene a ser la construcción de una sociedad más equitativa y con mejores oportunidades para todas y sobre todo para todos. Permítame, por favor, vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este foro. Y para empezar, le damos la bienvenida a Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer. Muy buenos días, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, muchas gracias María René por acompañarnos en esta iniciativa. Como bien habías anunciado antes, esta es una iniciativa de la Coordinadora de la Mujer e IDEA, a la que se han sumado también varias organizaciones de sociedad civil. Son 50 organizaciones en todo el país que se han sumado a esta iniciativa que acompaña el objetivo de sobre todo cualificar el debate político en el proceso electoral y escuchar las propuestas de los diferentes partidos que están en competencia para estas elecciones nacionales en relación a sus propuestas hacia la igualdad de género. Pero queremos presentarles a los y las candidatas que nos van a acompañar hoy para hablar de estos sensibles temas. Está con nosotros, vamos en el orden correlativo, por favor. Senta Loti Rec López, candidata a senadora de Santa Cruz por Creemos. Psicóloga y escritora, incursionó en la política como senadora por la Alianza Conversión Nacional en el periodo 2005-2009. Trabaja en temas de acción social. Estefanía Morales Laura, candidata a diputada plurinominal de La Paz por el Movimiento al Socialismo. Abogada de profesión, fue viceministra de Igualdad de Oportunidades en el gobierno de Evo Morales y presidenta del Consejo Plurinacional de la Juventud. Centra su labor en los grupos más vulnerables de la sociedad. Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, candidato a diputado plurinominal de La Paz por Comunidad Ciudadana, abogado constitucionalista de profesión, fue viceministro de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas durante el gobierno de Carlos Mesa. Es experto en reformas judiciales. Claudia Bravo Terrazas, candidata a diputada plurinominal de La Paz por Juntos, abogada de profesión, es asambleísta departamental de La Paz por Unidad Nacional, cargo por el que fue reelecta. Impulsa la agenda política de las mujeres desde distintas organizaciones. El 18 de octubre, Bolivia celebrará la 16ª elección nacional de sus autoridades nacionales, desde que se instauró el voto universal, esto el año 1952. Estos datos son muy importantes porque han pasado 60 años y aún hoy las mujeres
los jóvenes bolivianos, bolivianas, están luchando para que sus demandas y propuestas sean consideradas en la agenda pública, particularmente en un ámbito que se ha convertido en un flagelo para todo el país. Estamos hablando de la violencia y el acceso a la justicia. Sobre esta temática tan sensible, hoy harán preguntas las representantes, en este caso, de la sociedad articulada en diferentes organizaciones promotoras de los derechos de la mujer. Y responderán nuestros candidatos y candidatas que se encuentran, unos vía Zoom, otros aquí, en este caso, en el set, otras en el set de nuestro foro. Pero vamos a enfocar este diálogo con este video para entrar en materia. Acceso a la justicia, violencia e institucionalidad de género. 3 problemas profundamente sentidos y expresados en los clamores de la sociedad boliviana. Bolivia tiene un sistema altamente punitivista. De todos los casos que llegan al sistema judicial, 64% van por la vía penal. Conforme a la rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado, del total de causas penales, que son 96.167, el 36% se vinculan a violencia contra las mujeres. El problema se agrava por la falta de capacidad para poder responder a las necesidades ciudadanas. El órgano judicial llega solo a 48% de los 339 municipios del país. El Ministerio Público solo al 41%. Y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública solo al 29% de los mismos. Existen falencias para garantizar un verdadero acceso a la justicia. En consecuencia, el 66% de las personas privadas de libertad no tienen condena. 71% de las mujeres en cárceles no tienen condena. La cantidad de personas privadas de libertad casi triplica la capacidad de los recintos penitenciarios. Solo el 0.49% del presupuesto general del Estado se destina a todas las instancias que hacen al sistema de justicia. ¿Qué acciones propone el plan de gobierno de Creemos para fortalecer la independencia del órgano judicial, el Ministerio Público y todas las instancias que son parte del sector de justicia? Primero, proponemos el fortalecimiento de un plan de fortalecimiento del órgano judicial en su conjunto, porque si no tenemos un órgano judicial eficiente, eficaz y de pronta respuesta, en vano va a ser buscar que se haga justicia en los casos de feminicidio y en los casos que atañen a la justicia en general y a la atención de la mujer en particular. Consideramos que el 0.49% del presupuesto general de la nación es una cifra mínima y por lo tanto hay serias falencias, no hay la posibilidad de que haya la atención cercana a las víctimas y proponemos un 1% que tiene que ir en aumento paulatino. Además, también consideramos que el proceso de selección de magistrados debe ser cambiado y que esta es una situación fundamental dentro del órgano de justicia, que en vez de ayudar y mejorar las falencias estructurales que este presenta, ha ido más bien incrementando una situación de déficit y de deformación de lo que debe ser la administración de justicia. ¿Qué propuestas tiene para garantizar la cobertura total del sistema de justicia, considerando que casi el 50% de los municipios no cuenta con presencia de juzgados, ni con fiscalías, ni con defensa pública? La primera medida que vamos a hacer en Comunidad Ciudadana es desmantelar este fraude judicial, porque el 40% de votos nulos y 20% de votos blancos han rechazado la última elección judicial y no podemos, para tener las nuevas autoridades judiciales, no podemos esperar a una reforma constitucional porque eso nos demoraría entre 5 o más años. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevar adelante una nueva elección, pero a través de una alianza estratégica entre la sociedad civil organizada,
a través de todas sus representantes, por ejemplo, ONGs que definen derechos de las mujeres, colegios de abogados, facultades de derechos, representantes de empresarios, trabajadores y de diferentes instituciones, que sean las que tengan el trabajo esencial en la evaluación y calificación de méritos de los postulantes, para que se elijan a las mejores mujeres y hombres profesionales que accedan a estos altos cargos judiciales. Con esto creemos que vamos a tratar de eliminar los tres principales problemas: la alta politización de la justicia, que se olvida del ciudadano y está al servicio solo del poderoso. Vamos a eliminar el alto grado de corrupción y de falta de transparencia. Y el tercer problema, la falta de capacidad y de idoneidad profesional. ¿Consideran ustedes como juntos que se hayan tomado medidas eficaces para reducir la corrupción judicial? ¿Qué acciones que sean factibles y eficaces plantea en su programa de gobierno para reducir los niveles de corrupción? Nosotros proponemos como juntos de que debemos realizar una nueva selección de todos los operadores de justicia en base a la meritocracia, en base a sus propias capacidades, y que se pueda también tener un registro de todas estas personas que están postulando a estos cargos y que no estén acusados de ningún tipo de violencia, porque hay muchas de las personas que están ahora en el sistema judicial que ellos mismos tienen acusaciones de violencia. Pero además necesitamos un trabajo serio de sensibilización, de información y de capacitación a todos los operadores de justicia, que puedan no solamente conocer la ley, sino también aplicarla sin revictimizar a las víctimas, y que no hayan estos clientelismos entre jueces, abogados, magistrados, fiscales. Creemos que eso es muy importante, a partir también de que la digitalización de los procesos, que puedan permitir un seguimiento adecuado a todas las causas en todos los niveles, y que se pueda hacer también un control de la aplicación correcta de la ley, sin que se pueda utilizar pretextos o argumentos que liberen a quienes cometen delitos de violencia en este caso, y que no protejan a las víctimas. Vamos, por favor, continuamos con este foro. Vamos con la segunda ronda de preguntas de las instituciones de la sociedad civil sobre acceso a la justicia. Indicarle qué acciones propone para lograr la plena igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena, originario, campesino, como determina la Constitución Política del Estado. En este sentido, deberían realizarse modificaciones a la ley de deslinde jurisdiccional. La Constitución está establecida la plena igualdad de jerarquía entre la jurisdicción ordinaria formal del Estado en relación a la jurisdicción indígena, originaria, campesina. La ley de deslinde jurisdiccional amerita algunos ajustes, modificaciones para tratar de desarrollar plenamente este principio constitucional. Pero lo más importante es que vamos a abrir centros ciudadanos de justicia. O sea, una vez hecho el cambio y renovación del sistema fiscal y judicial, apenas seamos gobierno, vamos a establecer centros ciudadanos de justicia donde vamos a acercar la justicia a los barrios, a los domicilios de los ciudadanos donde la necesitan. Y estos ciudadanos de justicia van a priorizar estas causas sensibles, las causas de feminicidios, violencia dentro de la familia, los casos de violencia contra los niños, etcétera. Y en estos centros ciudadanos de justicia, que van a estar altamente equipados, especializados, y van a contar con el presupuesto adecuado del Estado, en coordinación con los niveles subnacionales, sobre todo los municipios, vamos a abrir estos centros para que interactúe también con acuerdos con las autoridades naturales, la justicia indígena, originaria, campesina, para que entre ambos modelos de justicia, en lugar de excluirse o de darse la espalda, más bien se retroalimenten, interactúen y vean de qué manera los aportes de un sistema pueden enriquecer al otro. Mi pregunta va para la candidata Claudia Bravo. Como sabe, entre el año 2017 y 2018 se ha impulsado un amplio debate sobre las reformas al Código Penal, y este código, aunque fue promulgado, fue posteriormente derogado en su totalidad. ¿Tienen previsto impulsar una reforma en el sistema penal, y si retomarían el proyecto que fue impulsado también con varios acuerdos de
instituciones sobre el Código del Sistema Penal? Voy a entrar con un proyecto de ley para la modificación de nuestra normativa penal, a modo de que no se permita dos cosas. Primero, el tema de la conciliación, porque esto revictimiza. El momento en que una persona logra un acuerdo de conciliación con una víctima de violencia, está ejerciendo en ese mismo instante una violencia psicológica, violencia emocional, porque presiona a la familia, presiona a la víctima, y esto se vuelve en una excusa de los jueces y fiscales para liberar a esta persona que sale a la sociedad a volver a cometer hechos de violencia contra la misma víctima o quizás contra otras víctimas, y es así que hemos visto que muchas de las denuncias que han sido liberados los acusados por este tema han llegado incluso a feminicidios. Y el otro tema que también la presidenta Yanine Áñez ya ha impulsado y ha metido un proyecto a la Asamblea Plurinacional es eliminar el tema de la liberación a quienes están en detención preventiva, porque ellos se acogen a este beneficio, son liberados. La impunidad y falta de acceso a justicia efectiva se refleja en los 196 casos de feminicidio que continúan en etapa de investigación preliminar o preparatoria desde 2013, fase que debería concluir en 6 meses. Pero con que me digas, Mónica Vallá, desde hace 7 años que estamos. O más, gran cantidad de familias no han obtenido respuesta del sistema judicial a la denuncia por el feminicidio de su hija, madre o hermana. Muchos casos quedan en la impunidad. Estas mujeres que cada día están muriendo, porque estas mujeres cada día piden ayuda en juzgados, en fiscalía, en policía, pero nadie les hace caso. Muchos de los casos que se denuncian siguen sin tener ni siquiera el proceso completo, ni siquiera la sentencia. Sigue habiendo discriminación cuando una mujer lesbiana o bisexual va a una instancia del FCC, se queja o no, no conocen y dicen, bueno, esto no es violencia. Según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 24 de agosto de 2020 se reportaron 83 feminicidios en Bolivia, 53 de ellos durante la cuarentena, lo que confirma una vez más que el hogar es el espacio más inseguro para ellas. Durante los 8 primeros meses del año, se registraron 20.342 delitos enmarcados en la Ley 348, de los cuales 16.492 corresponden a violencia familiar o doméstica, situación agravada por la cuarentena que ha dificultado las opciones de denuncia y atención inmediata para las víctimas. Bolivia ocupa además el primer lugar en América Latina en términos de violencia física y el segundo en violencia sexual. En los 71 días que duró la cuarentena rígida a nivel nacional, se produjeron 497 delitos contra la libertad sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir 7 agresiones sexuales cada día. Las mujeres y juventudes y sus organizaciones demandan justicia y atención oportuna y efectiva que detenga la violencia hacia las mujeres. Las futuras autoridades son llamadas a cumplir este mandato. Mi pregunta es Estefanía Morales. Justamente en la introducción del primer panel habíamos visto algunos datos sobre la violencia. Aproximadamente el año pasado 42.000 denuncias ha recibido la FELCB. Hablamos de un promedio prácticamente de 100 denuncias diarias de violencia. En ese marco, recordar que la Convención de Belén do Pará, ratificada por Bolivia, ha establecido como una obligación principal del Estado el prevenir los hechos de violencia. ¿Qué acciones, qué estrategias plantea para lograr precisamente la prevención de los hechos de violencia y en particular de los feminicidios en Bolivia? Bueno, una de las propuestas sería justamente la capacitación a estos servidores públicos, la especialidad para que puedan atender con calidad y calidez a todas las víctimas de violencia y así puedan informar, hacer un informe exclusivo, podríamos decir, porque obviamente donde las mujeres, muchas mujeres a nivel Bolivia no se animan a denunciar para empezar, porque la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia no estaban atendiendo en esta cuarentena a aquellas mujeres. Entonces muchos trabajos lo hicieron la Defensoría del Pueblo, Comunidad de Derechos Humanos u otras instituciones, pero necesitamos la especialización y el compromiso. Mi pregunta es para el candidato Carlos Alarcón. Ya. A ver, Carlos, el año 2015 el Comité para la Eliminación y Discriminación contra la Mujer recomendó a Bolivia que todos los casos de violencia sean efectivamente investigados y sancionados.
¿qué medidas deberían implementarse para reducir los altos niveles de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres? Nosotros creemos en Comunidad Ciudadana que una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres es la dependencia económica que tienen, porque viven tres formas de violencia, no solamente la violencia física directa, la violencia estructural en la desigualdad que se da en las instituciones y en el propio mercado de trabajo, y la violencia simbólica cultural, donde a través de estas violencias hay una cultura machista o patriarcal donde se asume de manera totalmente cruel, digamos, y cruenta, que el hombre estaría por encima de la mujer. Y esto es lo que genera los diferentes niveles de violencia. Entonces queremos tener un Ministerio de la Mujer donde irradie en todo el Estado y dentro del gobierno políticas públicas para ir disminuyendo la brecha de estas desigualdades y de estos diferentes tipos de violencia, eliminarlos para que no afecten a la mujer. Y en el ámbito judicial esto va a tener un efecto directo porque va a ir disminuyendo la cantidad de casos contra las mujeres, sobre todo de violencia física directa, y en el ámbito judicial hacer políticas criminales donde estos centros ciudadanos de justicia estén al servicio de atender estas causas prioritarias, ¿no? Bueno, la pregunta va a ir para la candidata Claudia Bravo. Justamente este tema de la violencia contra la mujer es un tema bien sensible, porque hoy en día las mujeres estamos viviendo dos tipos de violencia, la crisis sanitaria y la violencia en nuestros hogares, ¿no? Es en ese sentido que va la pregunta, ¿no? Sabemos que es un problema social de notoria relevancia, los matrimonios, por ejemplo, infantiles, por las uniones ya muy tempranas, en muchos casos debido a embarazos, también debido a violación sexual, ¿no? Entonces, especialmente contra las niñas y las señoritas adolescentes. ¿Qué medidas propone para abordar estas prácticas nocivas? Bueno, tenemos que trabajar justamente en medidas de prevención, ante todo. Nos hemos acostumbrado mucho a enfocarnos en la sanción una vez de que ya se comete el delito de violencia. Lo que tenemos que evitar es que haya que hayan menos mujeres víctimas en la sociedad. Para esto se tiene que llevar adelante procesos de educación, de sensibilización, a partir de todos los ámbitos, en lo público, en lo privado, desde las escuelas. Nosotros como Juntos estamos proponiendo de que se implemente en la currícula escolar, por ejemplo, estos temas, pero además donde participen no solamente los maestros en estos procesos, sino también los padres de familia, porque hay que empezar por las familias. Es ahí donde hemos visto que en la cuarentena se ha visibilizado de que efectivamente las mujeres son víctimas de violencia dentro de los propios hogares, como tú decías, y creemos de que a partir de este nuevo proceso en el país de democratización, tenemos que aumentar presupuestos en las campañas públicas de sensibilización con medios de comunicación como aliados, pero además donde se establezcan paquetes cada 2 meses, por ejemplo, con determinados productos para que estos medios, a partir de del trabajo y de la agenda de la que tenemos las mujeres, puedan emitir esto, para que también se manejen los temas de violencia, de violaciones, de feminicidios, de infanticidios, no con sensacionalismo. Hay que trabajar en la forma de informar. Muchas veces los medios de comunicación incluso exponen a la víctima y protegen al delincuente, y esto es algo que se debe trabajar para que la gente vea de que el ser víctima de violencia es un problema que se tiene que resolver desde la educación y desde las familias, cambiar ese chip machista, evitar que menos mujeres tengan que denunciar hechos de violencia para que estos no tengan que revictimizarlas en el sistema judicial. La dependencia económica, los mandatos familiares, la presión de la familia, el entorno social son siempre factores que determinan que muchas de las víctimas no puedan salir fácilmente de las situaciones de violencia. Ante ello, ¿qué tipo de políticas están planteando y proponen para promover mayor empoderamiento a las mujeres y mejorar sus condiciones de dependencia económica? Que toda la situación de desigualdad económica y de dependencia económica de la mujer es uno de los aspectos que desfavorecen la posibilidad de que la mujer salga del circuito de la violencia. Generalmente muchas mujeres tienen que convivir con su agresor por miedo
por una falta de oportunidades laborales. Y entonces, en este sentido, vamos a promover la inclusión de las mujeres víctimas de violencia en fuentes de trabajo que sean dignas y que le permitan independizarse y tener una vida propia. Pocas veces se encuentra un diálogo así de fluido, así de sereno, así de propositivo. Pero hagamos las evaluaciones, por favor. Me gustaría que empecemos contigo, Mónica. Sí, efectivamente creo que ha habido una riqueza de propuestas. Estamos en algunos casos sorprendidos de algunos cambios de posición en relación a varias de las propuestas que fueron planteadas en las elecciones anteriores, que fueron anuladas, y estas. Y creo también que ha habido como una maduración de las propuestas generales en términos de las necesidades que planteamos desde sociedad civil y desde el conjunto de las agrupaciones que están impulsando que están participando en este proceso electoral. Destacar algunos aspectos muy específicos, la creación del Ministerio de la Mujer, que inicialmente ha sido un planteamiento de Comunidad Ciudadana, vemos que tiene este apoyo de los otros partidos también, así que damos por sentado que eso pueda ser realmente una posibilidad para la siguiente gestión. El compromiso también de la candidata del MAS de impulsar una ley de acceso a la información, creemos que es un aspecto muy positivo. El plantear una política criminal, que es un pendiente también que tenemos como país, que lo ha señalado el doctor Carlos Alarcón, creemos que también es algo destacable. Y de igual manera, los planteamientos de descentralización de los servicios. Es algo que por lo menos en materia de acceso a la justicia para las víctimas de violencia es fundamental, pero naturalmente tiene que ver con todos los servicios de justicia. Y destacar también el caso de la candidata Claudia Bravo, el énfasis que ha hecho en temas de prevención de la violencia. Efectivamente, el acceso a la justicia es algo que debe cumplirse, es una señal fundamental del Estado, pero si no avanzamos en términos de prevención, no estaremos en el camino hacia la erradicación de la violencia. Solamente una recomendación, ¿no? Una de las grandes evaluaciones es que se hace de las reformas es que las normas son apenas el principio, ¿no? Lo más importante está en el proceso de implementación y bueno, ustedes que seguramente van a ser parte del nuevo Parlamento, creemos importante trabajar con esta perspectiva y al momento de dictar normas, basar esas normas en la evidencia, ¿no? Vamos a dar un agradecimiento muy especial a las embajadas, a las instituciones que creen en que la participación de la mujer en la política es importante. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Embajada de Suecia como gran protagonista e impulsora de esta participación de la mujer. Está también Diaconía, la Unión Europea, la RFSU, la Oxfam Bolivia, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la UNPA y la Generalitat Valenciana. Por favor, no olviden participar de la encuesta sin vueltas para formular su pregunta a los y las candidatas desde las redes sociales. Desde las redes sociales hay seguidores, hay formularios, hay preguntas y queremos que participes vos, que participe usted también, porque este asunto tan importante de la presencia de la mujer, el reconocimiento de sus derechos es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Permiso.